Andrés González tenía 38 años y ostentaba el título de uno de los empresarios tecnológicos más influyentes de España. Cada mañana empezaba con un ritual impecable. Alarma a las 6 de la mañana, meditación guiada en su ático de La Moraleja, desayuno saludable frente a un muro de pantallas que mostraban gráficas de bolsa y notificaciones de inversión. Sus decisiones movían millones, y su nombre aparecía en titulares como genio disruptivo. Sin embargo, aquella mañana, al observar su reflejo en el parabrisas del prototipo de coche autónomo que estaba probando, sintió un estremecimiento desconocido, un vacío frío, como un espacio negro donde antes habitaba la pasión. Se dio cuenta de que todos sus logros eran formas de autoengaño. La novedad desaparecía en cuanto lograba conquistarla, y el lujo, por más sofisticado que fuera, resultaba hueco. Tomó la decisión al mediodía. Apagaría su vida privilegiada durante 2 semanas. Llamó a su secretaria y le indicó que no le buscaran, ordenó guardar su teléfono y cartas de acceso bajo llave, y buscó en su armario algo que le ayudara a pasar desapercibido: una cazadora gastada, vaqueros con ligeros remiendos y zapatillas baratas. Preparó en una mochila sencilla agua, una muda de ropa interior, una linterna y 20 euros en monedas. Nada más. Quería comprobar de primera mano cómo sobrevivían quienes no contaban con recursos ni apoyos. Al atardecer, rechazó la limusina y tomó un taxi convencional hasta Vallecas, un barrio obrero donde nunca había estado de incógnito. Al descender del vehículo, sintió inmediatamente el contraste. El aire estaba cargado de polvo y humo de fábrica, las farolas crujían y apenas iluminaban grafitis que hablaban de levantamientos y promesas incumplidas. El GPS de su móvil no encontraba señal, y el zumbido constante de un generador cercano rompía el silencio. Andrés respiró hondo. La urbe que creía dominar lo había expulsado de su centro de control. Avanzó por un laberinto de naves oxidadas, detectó el olor de aceite rancio y pan quemado proveniente de algún horno clandestino. Sus pasos resonaban en pasillos de contenedores apilados hasta el cielo, y cada sombra le recordaba que estaba solo. Sin chofer, sin guardaespaldas, sin protocolo. El viento nocturno se colaba bajo la cazadora, y una sensación de urgencia le nublaba el estómago. Cada latido de su corazón le decía que no había vuelta atrás. El experimento había comenzado. Fue entonces cuando escuchó un crujido de leña. En un rincón, un niño de rostro sucio y mirada avispada removía cenizas junto a un fuego diminuto. El chico, de unos 10 años, se presentó como Lucas, y sin manifestar sorpresa, le tendió un trozo de pan duro. «Ven, aquí nadie pregunta de quién eres. Enfócate en no pasar frío», dijo con voz rasposa. Andrés asintió y le siguió por un pasadizo cubierto de lonas. Bajo planchas metálicas y sacos de arena se vislumbraba un refugio improvisado, 4 colchones raídos y mantas con dibujos descoloridos. Allí vivían también Sofía, de mirada intensa y gesto protector, Mateo, que abrazaba un viejo peluche como si fuera su tesoro más preciado, y Clara, quien garabateaba mensajes de esperanza en las paredes con una tiza rota. El suelo estaba cubierto de cartones y periódicos húmedos, y en una esquina, vasos de plástico recogían agua de lluvia que caía por una grieta. A la luz de la linterna, Andrés observó rostros marcados por el cansancio y la paciencia, niños que habían aprendido a crecer deprisa. Lucas partió el pan en trozos y Sofía cocinó en una lata oxidada un guiso aguado con legumbres. El aroma, lejos de ser repulsivo, resultó casi reconfortante, un perfume de lucha y comunidad. Mientras comían en silencio, Andrés experimentó sensaciones nuevas. El miedo al mañana, el cansancio real y la gratitud primitiva por cada bocado. Cerró los ojos para demonizar el sabor de la alta cocina, y al abrirlos vio en aquel fuego titilante algo más valioso que cualquier menú de gala: la solidaridad genuina. Cuando la noche envolvió el almacén, encendieron un foco de batería para estirar el mapa del barrio y planificar dónde buscarían refugio al amanecer. Sofía explicó las reglas de aquel microcosmos: no robar a quien lo necesita más, levantar al que cae y compartir incluso el último sorbo de agua. Andrés tomó nota mental de cada palabra, consciente de que su reloj interno cambiaría. Ya no mediría su tiempo en contratos, sino en horas de luz y vapores de café derramado en calles frías. Al finalizar aquel primer día,
Andrés se recostó sobre un saco de plástico grueso, con el cuerpo agotado y la mente en ebullición. Escuchó el rumbar de los trenes a lo lejos y sintió la vibración de la ciudad latiendo bajo sus pies. En ese instante, supo que su desafío invisible había surgido de la ambición de reconectar con la parte más humana de sí mismo. Y mientras cerraba los párpados, una pregunta lo acompañó hasta el sueño. ¿Qué clase de hombre emergerá cuando regrese al mundo de privilegios que dejó atrás? El alba llegó envuelta en bruma gris, colándose por los cristales rotos del almacén como un susurro frío que erizaba la piel. Andrés González despertó con el cuerpo entumecido y la conciencia aferrada al recuerdo del calor perdido. El estruendo leve de la lluvia al caer sobre chapas oxidadas contrapesaba el silencio de la noche. Cada gota que rebotaba era un tic-tac recordándole su decisión: sobrevivir sin privilegios. Sofía, con paso ágil y expresión impasible, recogía mantas húmedas y reorganizaba el débil fuego para que no se extinguiera. «Hoy aprenderás 5 lecciones esenciales», anunció sin dejar de atizar las brasas. Primera lección: el hambre. Para Andrés, acostumbrado a banquetes de gala, un simple bocadillo era vergonzoso. Para los niños, un lujo inalcanzable. Lucas lo guió hasta un corredor de contenedores donde el hedor era tan intenso que obligaba a contener la respiración. Con guantes gastados, rebuscaron entre empaques rotos y sobras de fruta pasada, trozos de pan duro, cáscaras de naranja a medio pudrir y latas abolladas con restos de atún. Cada bocado sabía a victoria. La mezcla de sabor rancio y grasa vieja le recordó que el cuerpo no perdona la inanición. Aquel desayuno improvisado se hizo ritual: comer callado, agradecer con un gesto y no desperdiciar ni una miga. Segunda lección: el agua. En su mundo anterior, abrir un grifo resolvía cualquier urgencia. Aquí, cada gota contaba. Sofía lo condujo hasta un pozo sellado con piedras y ladrillos sueltos en un patio olvidado. Con esfuerzo, removieron las piedras y bajaron un cubo con una cuerda desgastada. El líquido emergió turbio, coloreado de óxido. Con un trapo viejo, lo filtraron a una botella rota. Andrés probó un sorbo y comprendió que el agua es el aliento de la vida, no un simple comodín. En el almacén, vertieron el resto en garrafas y marcaron en la tapa la hora de extracción, como si administraran un tesoro. Tercera lección: el frío y la lluvia. El cielo, plomizo y sin promesas, descargaba gotas que atravesaban la tela raída de su cazadora. Los niños improvisaron un toldo con lonas tensas y varas metálicas. Trabajaron en silencio, con el gesto firme de quien no tiene otra opción. Andrés sujetó una esquina y, mientras luchaba contra el viento, aprendió que la resiliencia exige acción colectiva. Ninguna lona resiste sola. Al resguardar el fuego, vieron cómo la penumbra se apartaba ante el calor compartido. Cuarta lección: la invisibilidad. Mateo, con voz susurrante, lo vistió con ropas oscuras y una gorra raída. «Atrévete a ser fantasma», dijo mientras recorrían callejones. Practicaron cruzar entre sombras, escuchar a la distancia el latido de sirenas, pasar inadvertidos ante patrullas. Andrés sintió el vértigo de ser invisible. Cada paso era un desafío al control absoluto que siempre creyó poseer. Aprendió a medir el pulso de la calle, a sincronizar su respiración con el latido urbano. Quinta lección: la generosidad inesperada. A media tarde, Lucas propuso dividir los 20 euros que Andrés llevaba en monedas. Sofía vendió un dibujo para sumar 50 céntimos. Clara ofreció su cuaderno para cambio de 2 euros. Con cuidado, compraron una botella de leche caliente en un kiosco viejo de la estación de cercanías. Mientras bebían, el calor se extendió por las manos y la voz de los niños se llenó de risas contenidas. Andrés entendió que compartir, incluso lo mínimo, forja lazos más sólidos que cualquier tratado comercial. Al ocaso, regresaron al almacén con los restos de sus aprendizajes aferrados al cuerpo y al alma. Encendieron el fuego por última vez y Sofía sacó un cuaderno raído. Pidió a cada uno escribir un mensaje corto, un miedo, un deseo o un compromiso. El papel pasó de mano en mano. Lucas escribió que nunca falte un techo. Mateo, que la infancia no se robe. Clara, que el frío huya.
Cuando el cuaderno llegó a Andrés, pausó la mano, respiró hondo y escribió con letra firme: aprender a compartir lo que creía intransferible, mi libertad. Mientras sellaba su frase con un golpecito, comprendió que las 5 lecciones de la penumbra no eran un manual de supervivencia, eran un camino hacia la empatía. El hambre, el agua, el frío, la invisibilidad y la generosidad habían reconfigurado su visión del mundo. Al acostarse sobre el cartón que hacía de cama, escuchó el murmullo de la ciudad lejana, y supo que aquel experimento apenas comenzaba. El tercer día amaneció con un aire más pesado. El cielo mostraba nubes bajas y un viento que recorría cada rincón del almacén, llevando consigo el olor a metal caliente y a humedad antigua. Sofía encendió el fuego antes del alba, mientras Andrés, envuelto en una manta raída, contemplaba las brasas con mirada pensativa. El silencio que reinaba parecía presagiar un cambio. La rutina de hambre, frío y penumbra habría de enfrentar un nuevo desafío. Los niños se movían con sigilo, conscientes de que cada crujido del suelo podía delatarles. Durante el desayuno, Lucas mencionó el nombre de Don Herrera, un hombre opaco y poderoso que controlaba gran parte de la basura y los escombros del polígono industrial. Al parecer, Herrera cobraba peaje a quienes osaban refugiarse en sus dominios, una moneda a cambio de no ser expulsados a la intemperie. Sofía frunció el ceño. La ley no llegaba a estos rincones, y aquel tipo imponía su voluntad con amenazas. Andrés sintió un nudo en el estómago al imaginar que su improvisada familia podría perderlo todo si Herrera lo deseaba. Comprendió que la autoprotección que ansiaba aprender incluía ahora el enfrentamiento a la injusticia. Más tarde, Mateo relató cómo 2 matones de Herrera habían irrumpido el día anterior en otro almacén cercano para intimidar a unos niños que no pagaron el impuesto. El relato heló la sangre de Andrés. Describió golpes sordos, burlas crueles y el tintineo de cadenas arrastrándose. Clara, ausente en la narración, interrumpió con temblor en la voz: si vuelven, no podremos defendernos. El miedo flotó en el aire tanto como el humo del fuego. Andrés notó entonces la fragilidad de aquel refugio y la fuerza del terror que se propagaba entre los más jóvenes. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, Andrés se apartó del grupo para reflexionar en la penumbra de un pasillo. Necesitaba comprender el terreno y preparar una estrategia. Observó el mapa mental del polígono que había forjado en su mente. Almacenes, solares baldíos, accesos y salidas. Estudió sus propias limitaciones. No llevaba armas ni apoyo externo. Sin embargo, contaba con determinación y la convicción de que la injusticia sufrida por esos niños no podía quedar impune. Esa tarde, Lucas le enseñó a moverse en silencio entre los contenedores, como pisar tierra suelta para amortiguar el ruido, como aprovechar sombras y salientes de metal para ocultarse. Andrés se concentró en cada instrucción, midiendo cada respiración y calculando cada paso. Comprendió que, en la oscuridad, el miedo es más poderoso que cualquier arma. Sintió el pulso acelerado cuando un coche patrulla pasó a pocos metros sin detectarlo. Allí, en el corazón del polígono, asimiló que la discreción era la mejor protección. Con la noche avanzada, Andrés decidió salir en una misión de reconocimiento. Siguiendo las indicaciones de Sofía, se aproximó a uno de los viejos almacenes donde los matones de Herrera solían reunirse. El portón metálico crujió al abrirse con un empujón, revelando un interior lleno de cajas apiladas y sombras densas. Buscó pruebas de las extorsiones, papeles, cuadernos, recibos con nombres y fechas. Al encontrar un estante con carpetas marcadas con el sello de Herrera, sintió un escalofrío. Estaba ante la evidencia que necesitaba para salvar a sus amigos. Justo cuando extraía una de aquellas carpetas, el ruido de pasos apresurados resonó tras él. 2 tipos corpulentos con linternas avanzaron en su dirección. El corazón de Andrés pareció detenerse, pero recordó las lecciones de sigilo y se escabulló entre unos palés, conteniendo la respiración. Cada músculo se tensó al sentir la luz de la linterna pasar junto a él sin descubrirlo. Impulsado por la adrenalina, retrocedió despacio hasta salir por una puerta lateral, con la carpeta agarrada contra el pecho. Al llegar al refugio,
Andrés dejó la carpeta sobre una mesa improvisada y casi sin palabras contó lo ocurrido. Los niños se agolparon alrededor, con los ojos muy abiertos y los rostros encendidos por la emoción y el temor. Sofía examinó los documentos, facturas, nombres de los niños y la firma de don Herrera al pie de cada una. Era la prueba irrefutable de la red de explotación que operaba impune en aquel polígono. En ese instante, Andrés supo que ya no estaba solo en su causa. Todos compartían el peso de la verdad revelada. La rabia y la determinación crecieron en el grupo. Sofía propuso llevar la carpeta a un contacto de confianza en un periódico local. Lucas sugirió buscar refugio alternativo si Herrera ordenaba desalojo. Andrés, con voz firme, se comprometió a usar sus recursos digitales para exponer a Herrera en redes sociales y forzar la intervención de las autoridades. El plan emergió entre miradas cómplices, un movimiento coordinado para combatir el poder de un hombre dispuesto a aterrorizar a los más indefensos. Esa noche, bajo un cielo cubierto de nubes que no dejaban ver las estrellas, Andrés no durmió. Repasó cada detalle de la carpeta y preparó un mensaje cifrado para su contacto en la prensa. Sabía que solo tenía una oportunidad antes de que Herrera descubriera la filtración. El silencio del almacén contrastaba con su mente bulliciosa. Cada latido le recordaba la urgencia de actuar con rapidez. Cuando por fin cerró los ojos, lo hizo con la certeza de que la línea entre víctima y salvador era más delgada de lo que imaginaba. Una vez fuera, Andrés cruzó las aceras con determinación y entregó la carpeta a un periodista que aguardaba en un coche desvencijado. El intercambio fue breve y silencioso. Un apretón de manos selló la alianza. El motor rugió y el vehículo se desvaneció por las calles desiertas. Andrés regresó al almacén sabiendo que había plantado la semilla del cambio. La ciudad pronto se vería obligada a mirar aquello que hasta entonces había ignorado. La madrugada siguiente al escándalo resultó aún más tensa que los días anteriores. Cuando Andrés abrió los ojos, un mensaje luminoso en el móvil de Lucas anunciaba titulares en pantallas improvisadas. Red de explotación infantil destapada en Vallecas. Apenas había disfrutado del reconocimiento periodístico cuando un fuerte golpeteo en la puerta del refugio sacudió los muros metálicos. Los niños se encogieron junto al fuego y Andrés comprendió que don Herrera no tardaría en enviar refuerzos más contundentes que simples matones. Querían asustarlos, borrarlos del mapa. Sin tiempo que perder, Andrés dio la señal acordada. Sofía, con la calma de quien ha vivido muy por debajo del umbral del miedo, comenzó a empaquetar mantas y provisiones mínimas. Unas latas de conserva, agua filtrada y un puñado de monedas para emergencias. Clara guardó con cuidado el cuaderno de los deseos, y Mateo envolvió su muñeco de trapo en una bolsa de plástico para protegerlo de la humedad. Lucas, por su parte, sujetó la linterna y estrechó la mano de Andrés, como sellando un pacto de supervivencia. El grupo marchó en silencio por los estrechos pasillos del almacén. El eco de sus pasos resonaba con el rumor distante de sirenas y motores. Andrés cerró la puerta con un cerrojo improvisado y deslizó una chapa de metal para disimular el sonido. Cada uno avanzó pegado a la pared, sorteando pilas de cajas oxidadas. El aire olía a aceite rancio y grafiti recién pintado. Afuera, una luna pálida iluminaba la escena. El primer paso de la huida tenía lugar bajo la vigilia atenta de las estrellas. Atravesaron un pasillo exterior empedrado hasta alcanzar un lateral del polígono donde la maleza crecía entre las baldosas rotas. Allí aguardaba Andrés con un falso mapa. Había trazado una ruta que evitaba las patrullas de Herrera y las cámaras de seguridad. En lugar de dirigirse a la calle principal, subieron un terraplén que desembocaba en un sendero olvidado, apenas señalado por viejas flechas pintadas. El grupo avanzó con el pulso acelerado. Cada crujido de rama y cada crujir de la gravilla les recordaba la fragilidad de su improvisada libertad. Tras 20 minutos de escalada mínima, llegaron a un andén de metro abandonado, un tramo soterrado al que pocos tenían acceso. Bajo el estruendo lejano del tren de cercanías, buscaron un hueco en el andén y descendieron por unas escaleras rotas hasta un vagón aparcado. Las ventanas estaban tapiadas con chapa, pero el interior ofrecía asientos vacíos y un espacio lo bastante amplio para cobijarlos. Allí descansaron brevemente,
con la respiración agitada y los músculos tensos. Andrés observó aquellos rostros infantiles, sus ojos abiertos a lo desconocido, y supo que cada decisión los había acercado un paso más a un nuevo comienzo. Cuando el tren fantasma se detuvo, abandonaron el vagón y emergieron en Puerta de Toledo, un barrio que vivía su propio caos de comercios nocturnos y farolas titilantes. Andrés condujo al grupo por una calle lateral hasta la fachada de un edificio antiguo, pintada de ocre y guarnecida con maceteros desvencijados. Tocó un timbre sin rótulo y, al cabo de unos segundos, un hombre de barbacana abrió con cautela. Era Javier, el contacto de confianza al que Andrés había llegado tras una búsqueda frenética en Internet. «Pueden quedarse aquí unas horas», murmuró Javier, indicando el interior con un gesto. El apartamento resultó ser modesto pero seguro. 2 habitaciones, una cocina básica y ventanas reforzadas con barrotes invisibles desde la calle. Frente a la puerta principal, un pequeño altar casero con una foto borrosa y una vela encendida recordaba a otros tantos desplazados que habían encontrado refugio allí. Javier colocó un folleto de una ONG de ayuda, y Sofía instruyó a los niños. «Sin hacer ruido, mantendremos las luces bajas y apagaremos el móvil cuando no lo usemos». Entre susurros, repartieron colchones inflables y latas de comida. Andrés, finalmente, encendió una lámpara en la cocina y preparó un té caliente para todos, consciente de que el calor de esa bebida era un bálsamo para cuerpos y ánimos desgastados. Al caer la noche sobre la latina, el grupo se reunió alrededor de la mesa estrecha. Javier les trajo pan recién horneado y unas porciones de tortilla de patata. Compartieron risas tímidas y preguntas sobre el siguiente paso. La exposición de Herrera estaba en manos de la prensa, pero la red de apoyo debía permanecer oculta. Andrés explicó que al amanecer, algunos voluntarios vendrían a recogerlos para llevarlos a un refugio más estable. Hasta entonces, aquel piso sería su santuario temporal. Antes de acostarse, en el cuarto compartido donde los colchones formaban un semicírculo, Sofía recordó la frase que Andrés había escrito el primer día: «Aprender a compartir lo que creía intransferible, mi libertad». Ahora, cada uno entendía que aquella libertad dependía no de la ausencia de muros, sino de la presencia de compañeros dispuestos a cruzarlos juntos. Con el suave murmullo de coches y risas lejanas, los niños se cubrieron las mantas y cerraron los ojos, sintiendo por primera vez que, aunque el peligro persistiera, la esperanza podía sentirse como un hogar. Tras la intensa huida y el breve refugio en Puerta de Toledo, Andrés y los niños hallaron cobijo en un piso discreto de la Latina. Aquella mañana, el primer rayo de sol que se coló por la ventana les pareció un regalo inesperado. No había alarma programada ni calendario de reuniones, sino el simple privilegio de estirar el cuerpo sin temor al primer golpe en la puerta. El ambiente olía a pan recién horneado y té de hierbas. Javier, el amigo de confianza, se había encargado de proveer víveres y de explicar discretamente cómo funcionaba la dinámica de aquel santuario. Normas mínimas, confidencialidad total y respeto por los espacios personales. Cada tarde, tras la rutina de tareas domésticas, el piso se transformaba en un hervidero de actividad constructiva. Sofía organizaba turnos para recoger agua potable en bidones y llevarla al almacén improvisado. Andrés instaló unos estantes para ordenar medicinas, pilas de linternas y documentos cruciales, incluidos los papeles que acreditaban la mano de don Herrera en la extorsión. Lucas barría el pasillo y pegaba en la pared un calendario con horas y nombres, para que nadie se solapara en las responsabilidades. Mateo y Clara decoraban el espacio con dibujos en cartulinas, árboles, puentes y palabras de aliento como valentía y solidaridad. Así, cada rincón del piso reflejaba un esfuerzo conjunto. La tercera lección del experimento se manifestó en los hábitos de higiene y orden. A diferencia de la penumbra del almacén, aquí el agua caliente era un derecho, no un lujo. Andrés enseñó a los niños a ventilar la casa cada mañana. 10 minutos de ventanas abiertas para renovar el aire. Colocó jabón líquido junto al fregadero y dispuso cestos para la ropa sucia. Sofía brindó una clase improvisada sobre picaduras de insectos y curas básicas para ampollas, usando yodo y gasas esterilizadas. Clara, fascinada, tomó notas y prometió enseñar todo eso a otros niños cuando volviera a la calle, llevando con ella el conocimiento adquirido.
Pero la calma no borraba el miedo. En cada sombra se palpaba la posibilidad de un rastreo de Herrera. Para contrarrestarlo, Andrés creó un protocolo de alerta. Al menor indicio de acercamiento hostil, un mensaje cifrado en un chat grupal advertiría a todos que se dispersaran temporalmente. Además, instaló una señal luminosa con pilas en una ventana trasera, que solo ellos reconocerían como indicio de peligro. Aquella luz tenue, oculta tras visillos, nació como un destello de ingenio y solidaridad, recordándoles que en la unidad radicaba su mejor defensa. Mientras tanto, Javier estableció contacto con una red de voluntarios de una ONG local. A través de veterinarios, psicólogas y abogados solidarios, organizaron un sistema de apoyo. Cada vez que uno de los niños necesitara atención especializada, bastaría con enviar un mensaje para coordinar una cita sin exponer su ubicación. Andrés, con su experiencia en tecnología, montó una plataforma segura en la que podían almacenar información sensible, expedientes de adopción, historiales médicos y testimonios sobre las extorsiones. Así, daban un paso decisivo hacia la estabilización de sus vidas. En las noches templadas, junto al débil resplandor de una lámpara ecológica, Andrés invitó a cada niño a compartir su historia en voz alta. Lucas recordó la primera vez que sintió miedo de la oscuridad. Sofía habló de noches lluviosas bajo un puente, donde el frío perforaba los huesos. Mateo confesó su deseo de volver a una escuela con ventanas que se abrieran. Clara narró sus sueños de ser pintora. Andrés, emocionado, compartió su propia crisis de vacío existencial, explicando que aquel experimento había arrancado de la coraza del empresariado para revelar su humanidad. Las miradas se entrelazaron en un silencio reverente, cimentando la confianza en aquel pequeño refugio compartido. Al cumplirse una semana desde su llegada, los niños bautizaron al piso como el Santuario Invisible. Grabaron el nombre en un trozo de madera que colgaron junto a la puerta. No era un castillo ni una fortaleza, solo un hogar tejido de normas sencillas, cuidados mutuos y esperanza. Para Andrés, el Santuario Invisible representaba la clave de su experimento: demostrar que la verdadera seguridad reside en la construcción colectiva de un espacio donde cada voz sea escuchada y cada mano sea bienvenida. Y, mientras la ciudad latía fuera con su rutina indiferente, en aquel santuario diminuto crecía día a día un faro de vida compartida. El lunes siguiente al bautizo del Santuario Invisible comenzó con un zumbido constante de notificaciones. Andrés recibió un correo de la ONG de Derechos Infantiles confirmando que habían registrado formalmente la denuncia contra don Herrera y sus matones. Aquella mañana, Sofía y Lucas acompañaron a un equipo de abogados hasta un juzgado cercano en Villaverde, donde presentaron pruebas, como facturas y recibos obtenidos por Andrés durante el reconocimiento furtivo en el polígono. El sonido del portazo al entrar en la sala resonó como el primer compás de una sinfonía de justicia que, hasta entonces, solo vivía en papeles. Los abogados, con toga y expediente en mano, escucharon con atención los relatos de cada niño. Clara describió con tono sereno cómo los hombres de Herrera rompían los cerrojos de los almacenes, robaban comida y obligaban a los menores a realizar tareas peligrosas. Mateo, visiblemente nervioso, aportó detalles sobre la ruta de extorsión que pasaba por la vieja estación de metro junto a Puerta de Toledo. Sus palabras, entrecortadas por la emoción, captaron el interés del juez, quien apuntó con firmeza la fecha de la primera audiencia. En paralelo, Andrés trabajaba desde su portátil en el Santuario Invisible, mejorando la plataforma digital que había montado para coordinar la campaña informativa. Insertó en un panel las fotos de los recibos, los nombres de los testigos y un enlace cifrado para proteger la identidad de los niños. Con un par de clics, enlazó esa información a perfiles anónimos en redes sociales y foros de defensa de la infancia. En pocas horas, el hashtag #Justicia para los niños de Vallecas comenzó a escalar tendencias, acompañado de imágenes de pancartas callejeras y mensajes de apoyo desde toda España. La presión mediática alcanzó el despacho de Herrera. Andrés descubrió que el magnate, acorralado, había contratado un bufete de abogados para contraatacar con una demanda por difamación y uso no autorizado de datos empresariales. El silencio del Santuario Invisible se transformó en estrategia. Sin hacer ruido, se reforzaron las contraseñas de la plataforma,
se activaron protocolos de encriptación y se establecieron canales seguros con la representación legal de la ONG. Cada iniciativa se tomó con cautela, sabiendo que cualquier filtración podía perjudicar la causa principal. El primer día de vistas en el juzgado de Villaverde concluyó con un aplazamiento de acciones cautelares. El juez ordenó el embargo de las cuentas bancarias personales de Herrera y la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de cualquier testigo, incluidos los niños. Al salir del tribunal, Sofía exhaló un suspiro de alivio y compartió una sonrisa con Lucas. Andrés, con el estómago revuelto por la adrenalina, contuvo las lágrimas. Por primera vez, la maquinaria de la justicia parecía moverse a favor de quienes hasta entonces habían vivido al margen del sistema. El triunfo judicial pronto se trasladó al barrio. En Vallecas, la comunidad despertó al eco de la noticia. Pintadas contra la explotación, jardines vecinales con pancartas reivindicativas y pequeños puestos de limonada a beneficio de los niños afectados. Vecinas como Carmen y Raquel, que antes apenas saludaban, se ofrecieron como voluntarias para llevar víveres al santuario y acompañar a los niños a sus terapias psicológicas. La solidaridad brotó como hierba entre las grietas del asfalto, demostrando que la lucha legal no solo transcurre en despachos, sino también en la complicidad de la gente común. Pero la batalla tenía su costo. A mediados de semana, llegaron mensajes anónimos al móvil de Andrés. Amenazas veladas, fotos de él entrando al refugio y advertencias para que detuviera la persecución injusta contra Herrera. El cimiento del santuario invisible se estremeció ante el miedo que calaba en los niños. Para protegerlos, Javier sugirió activar un plan de dispersión temporal, separar al grupo en 2 pisos seguros, rotar las direcciones y reforzar la vigilancia vecinal. Andrés aceptó sin titubear. La prioridad era la inocencia vulnerable, no el reconocimiento. Esa noche, bajo la luz tenue de lámparas sin etiqueta, el grupo se reunió en asamblea. Lucas inició la ronda. Tenemos la ley y la prensa de nuestro lado. Ahora hay que cuidar de nosotros mismos. Clara y Mateo asintieron. Sofía dio la última palabra. Nuestro refugio es invisible, pero nuestra unión es más poderosa que cualquier muro que quieran levantar en nuestra contra. Andrés, al escuchar voces que antes solo habían temblado, sintió la certeza de una victoria interior. El verdadero triunfo no radicaba solo en sentencias, sino la fortaleza de un grupo que se atrevió a alzar la voz. Al apagar las luces y acomodarse en colchones colocados para la ocasión, el silencio volvió a reinar. Pero esta vez, el silencio no era cómplice del miedo, sino puente hacia la esperanza. El murmullo lejano de sirenas y automóviles contrastaba con un latido sereno, el corazón colectivo de un santuario que, aunque frágil, seguía erguido en la penumbra, dispuesto a defender la luz de la infancia por encima de cualquier amenaza. El amanecer tras la dispersión sucedió con un cielo limpio y un sol suave que acariciaba las persianas semientornadas del segundo piso de la Latina donde ahora residían Lucas y Clara. Andrés fue el primero en despertarse, apoyado en el alféizar de la ventana, observando el ir y venir de la vida cotidiana. Vecinos sacando a pasear a sus perros, el olor a pan recién horneado en la panadería de la esquina y el murmullo de un artista urbano que retocaba un mural con colores estridentes. Por primera vez en días, no hubo sobresaltos ni la urgencia de huir. Había llegado el momento de reconstruir. Mientras tanto, Sofía y Mateo regresaban del primer piso, donde se habían instalado tras la dispersión, cargados con bandejas de chocolate caliente y magdalenas compradas en el kiosco de al lado. El desayuno se transformó en un rito de reencuentro, líquidos calientes y dulces sencillos compartidos alrededor de la mesa pequeña. Breves carcajadas llenaron el aire cuando Mateo tropezó con su taza, y la sensación de normalidad se instaló como un bálsamo para almas heridas. Andrés propuso, al primer sorbo, su nueva misión: fundar la escuela de la calle, un espacio en el que los niños pudieran recuperar aprendizajes básicos y redescubrir el placer de sentarse ante un pupitre. No hubo demora. Con ayuda de Javier y la red de la ONG, a media mañana alquilaron un aula en un centro cívico cercano. Carmen, la voluntaria maestra de primaria, los recibió con libros, tizas de colores y mesas plegables. El aula olía a tiza y madera barnizada. Las primeras clases consistieron en matemáticas con garbanzos.
Cada niño resolvía problemas sencillos distribuyendo legumbres en cartones numerados, y las risas estallaban cada vez que alguien equivocaba la cuenta y debía entregar más garbanzos. Después, llegó la lectura en voz alta. Clara, con voz firme, narró un fragmento de El Principito y todos se sumergieron en el desierto de arena imaginaria. Por la tarde, la escuela se transformó en un taller de oficio. El comedor del centro cívico se llenó de maderas recuperadas, martillos y sierras pequeñas donadas por un carpintero local. Mateo dio la primera lección improvisada. Así sujetas el martillo para no machacarte el pulgar, explicó mientras clavaba un clavo en un listón. Sofía se rió al lijar el borde áspero de una tabla, y Lucas dibujó en una pizarra el plano de una casita de pájaros. Cada proyecto llevaba el nombre de quien lo construyó, simbolizando orgullo y pertenencia. Mientras tanto, Andrés trabajaba en la estructura legal y financiera de su iniciativa. Presentó oficialmente el Fondo Vallecas Solidario, con la ayuda de un notario y el respaldo de la ONG. Convocó un pequeño acto en el parque cercano al antiguo polígono. Colocaron un podio, pancartas con el logotipo del faro sobre el skyline de la ciudad y sillas plegables para los vecinos. Llegaron representantes de medios locales, activistas y algunos politólogos de barrio. Lucas y Sofía, ataviados con camisetas del fondo, levantaron juntos la lona. Las cámaras captaron el momento en que Andrés declaró, con voz firme: valoramos la infancia, no permitiremos que ningún niño sea invisible. Una ovación espontánea vibró entre los asistentes. Ya entrada la tarde, organizaron un turno rotativo de clases gratuitas de apoyo, talleres de artes plásticas y actividades deportivas. Clara coordinó una pequeña tertulia de poesía, y Mateo se encargó de dirigir juegos de balón en un pasillo techado del centro. Andrés supervisaba, con una mezcla de orgullo y asombro, como aquellos niños que un día fueron perseguidos ahora enseñaban a otros niños a sonreír. Al caer el sol, regresaron todos al refugio para la cena. Tortillas de patata caseras preparadas por Javier, ensalada y fruta donada por un mercado solidario. Durante la comida, surgieron planes de futuro: mejorar la plataforma online para inscripciones, recaudar fondos para becas de estudio y expandir la escuela a otros barrios. Cada idea se anotaba en un cuaderno de tapas desgastadas, lleno de esquelas y dibujos inspiradores. Antes de dormir, todos se reunieron en círculo bajo la lámpara ecológica del salón. Sofía pidió a cada niño que compartiera su sensación tras una semana de escuela y santuario. Lucas confesó: nunca imaginé volver a estudiar con tanta ilusión. Mateo añadió: construir con mis manos me hace sentir dueño de mi vida. Clara, con lágrimas contenidas, dijo: he recuperado mi voz en las palabras. Andrés, con voz emocionada, remató: este amanecer somos todos nosotros, la esperanza vive en cada uno de ustedes. Cuando apagaron las luces, un silencio cálido invadió el piso. Ya no se trataba solo de escapar del peligro, construían un hogar de aprendizaje y cuidado mutuo. En ese instante, Andrés comprendió que el verdadero experimento no era su propia transformación, sino la posibilidad de devolver la infancia a quienes la habían perdido. Y mientras los niños, por fin, se quedaban dormidos sin sobresaltos, supo que el amanecer de la esperanza brillaba más allá de cualquier muro. Los primeros rayos del sol acariciaron los balcones de la Latina cuando Andrés González llegó al piso con 2 mochilas cargadas de documentos oficiales y folletos informativos. Tras el éxito de la escuela de la calle y el taller de carpintería, era hora de dar un paso más: consolidar la red de aliados que garantizara la continuidad del proyecto. En la mesa del comedor, Sofía ya había desplegado un gran mapa de Madrid donde marcó colegios públicos, centros de salud, despachos de abogados y sedes de organizaciones sociales. Lucas, con una regla y un lápiz, repintó los contornos de cada ítem, mientras Mateo y Clara revisaban listas de contactos en sus cuadernos. La primera cita fue en el Colegio Público San Isidro, a 2 paradas de metro. Carmen, la maestra voluntaria, había conseguido una reunión con la directora, la señora Díaz, quien accedió a recibirlos en su despacho. Al entrar, vieron estanterías llenas de expedientes y diplomas de reconocimiento.
La directora los saludó con cordialidad y escuchó con atención la exposición de Andrés. La necesidad de facilitar la integración de los niños desplazados, organizar clases de refuerzo y fomentar actividades extracurriculares en el centro. Al final de la reunión, la señora Díaz se comprometió a ceder un aula tras el horario lectivo para las clases de apoyo y a habilitar un sistema de padrinazgo escolar, mediante el cual alumnos mayores guiarían a Lucas, Clara y Mateo en materias complicadas. El siguiente paso fue acudir al Centro de Salud San Millán, donde el médico de familia, el doctor Herrera, curiosamente sin relación con don Herrera, ofreció espacios para realizar revisiones médicas y talleres de salud preventiva. Con su equipo de enfermeras y psicólogos, coordinó un protocolo para atender lesiones antiguas, evaluar el estado nutricional de los niños y programar sesiones de terapia grupal para gestionar el estrés postraumático. Andrés, sorprendido por la profesionalidad del equipo, firmó un convenio de colaboración que prometía atención médica gratuita y sin trámites burocráticos. A media mañana, Ricardo, un abogado de la ONG Justicia para Todos, los esperaba en su despacho del barrio de Lavapiés. Allí, rodeados de libros de derecho y planos de la ciudad, revisaron el avance del proceso judicial contra el capo extorsionador. Ricardo explicó que la denuncia colectiva había desencadenado una investigación de oficio y que ahora la unidad de menores de la Policía Nacional colaboraría para proteger a los testigos. Además, propuso redactar un recurso para solicitar la custodia provisional de los niños a favor de la ONG, evitando que quedaran bajo tutela de don Herrera o de instituciones que no ofrecieran anonimato. Andrés se llevó una copia del recurso y prometió difundirla entre sus contactos digitales para recabar más apoyo público. Al mediodía, el grupo se reunió con Carmen, la trabajadora social de la asociación Red Solidaria, en el Parque de Lavapiés. Bajo la sombra de un nogal centenario y junto al murmullo de la fuente, trazaron un calendario de actividades comunitarias. Entre ellas, destacaba una feria de integración que tendría lugar en el mes siguiente, puestos de artesanía elaborada por los niños del taller de carpintería, clases de baile flamenco a cargo de un grupo local y sesiones de cuentacuentos en varios idiomas. El propósito era visibilizar el proyecto, recabar fondos mediante donativos y fortalecer el tejido social del barrio. Por la tarde, Andrés y Sofía visitaron una pequeña empresa de diseño gráfico en Malasaña, donde conocieron a Laura, una diseñadora que se ofreció a crear gratuitamente el logotipo definitivo del Fondo Vallecas Solidario y a diseñar la página web oficial. Animada por la historia de los niños, Laura preparó varios bocetos en un cuaderno, un faro estilizado con líneas fluidas, una paleta de colores cálidos y tipografías amables. Andrés eligió la versión que más representaba la idea de luz compartida y acordó con Laura mantener una colaboración mensual para actualizar contenidos y gestionar redes sociales. La jornada concluyó en el piso santuario con una asamblea extendida. Además de Lucas, Sofía, Mateo y Clara, participaron Javier, Carmen, la maestra, Ricardo, el abogado, y Laura, la diseñadora. Cada uno puso sobre la mesa sus avances: aulas cedidas, convenios firmados, prototipos de sitio web y fechas de la feria. Con un rotulador, Andrés actualizó el gran mapa de Madrid, conectando puntos con líneas de colores que representaban educación, salud, justicia y comunidad. La imagen final recordaba una telaraña viva, un entramado que cubriría desde los barrios más humildes hasta instituciones formales. Mientras cerraban la reunión, el teléfono de Andrés vibró con una notificación. El hashtag #VallecasConFuturo era tendencia en las redes, acompañado de un vídeo corto donde Lucas y Clara invitaban a la feria de integración. Era el reflejo de un movimiento imparable, la unión de fuerzas diferentes por un bien común. Los mensajes de apoyo llegaban por docenas: donaciones, ofrecimientos de voluntariado y solicitudes de colaboración de otros barrios de Madrid. Esa noche, al ir a acostarse, Andrés se detuvo ante la ventana del salón y miró el cielo estrellado. Pensó en cuántas vidas habían cambiado, no solo las de los 4 niños, sino las de tantas personas que ahora se sentían implicadas, y supo que aquella red de aliados era más sólida que cualquier muro de indiferencia. Bajo el firmamento madrileño, respiró tranquilo. El experimento había trascendido su propósito inicial y se transformaba en un legado vivo, tejido con la esperanza, la creatividad y la solidaridad de toda una ciudad.
La bruma matinal cubría Madrid cuando Andrés González recibió un mensaje cifrado en su plataforma segura. Hoy es el día. Al abrirlo, encontró la confirmación de que la Unidad Central de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional había aceptado su petición de colaboración formal. Después de meses de diligencias, habían programado una operación encubierta para incautar todos los servidores y dispositivos relacionados con don Herrera. Andrés sabía que aquel momento decidiría el futuro de sus niños. Si todo salía bien, Herrera quedaría detenido y su red de explotación, desmantelada. Tras comprobar que Lucas, Sofía, Mateo y Clara estaban en clase de refuerzo, reunió a Javier, Ricardo y Carmen en el piso santuario. En la mesa del comedor, extendió una memoria USB con una etiqueta mínima, Proyecto Faro. Dentro, había guardado duplicados de cada correo electrónico, factura, fotografía y vídeo obtenido durante las incursiones previas en el polígono. Aquel archivo digital era la culminación de sus esfuerzos, prueba irrefutable del abuso, el chantaje y la trata de menores que operaba la organización de Herrera. Carmen recogió la memoria con manos firmes mientras Ricardo explicaba el procedimiento. La policía llegará a partir de las 10 de la noche. Al darte la señal, depositarás esta USB en la caja fuerte del juzgado de primera instancia de San Blas, donde quedará sellada bajo custodia judicial. Luego vendrá el registro de oficinas y viviendas. No debemos aparecer en escena. Cuanto menos contacto directo tengan conmigo y con la unidad, más seguro será el proceso. A media tarde, Andrés se despidió de los niños tras asegurarles que estarían a salvo en la escuela de la calle, ahora coordinada por Carmen y un equipo de voluntarios. Les prometió que, al regreso, les contaría un cuento especial. Con el corazón apretado, subió a un taxi que lo dejó junto al Palacio de Hielo en San Blas, a unos metros del juzgado. El viento rociaba hojas secas contra las fachadas, y el murmullo del tráfico nocturno contrastaba con su tensión interna. Sabía que, por primera vez, su rol era puramente de apoyo, un ciudadano que entregaba la verdad para que la ley la hiciera justicia. En la sala de espera del juzgado, un oficial acompañado por 2 agentes de paisano lo aguardaba. En sus rostros apenas se adivinaba el cansancio de largas horas de investigación. Andrés entró, cruzó el umbral y depositó la memoria en un sobreoficial sellado. El agente puso el sello de goma con el emblema de la policía y lo guardó en una caja fuerte junto a otros expedientes. El eco del cerrojo resonó en la sala vacía, como un presagio de clausura definitiva. Esa misma noche, ya de madrugada, un dispositivo conjunto de la Policía Nacional, la Fiscalía de Menores y la Unidad Central de Ciberdelincuencia inició registros simultáneos en 10 inmuebles vinculados a Herrera, despachos vacíos, almacenes clausurados y la propia mansión del capo en Torrejón de Ardoz. Patrolas uniformadas, perros de detección y técnicos forenses hicieron acto de presencia. Andrés, siguiendo el avance por una aplicación encriptada, vio en tiempo real cómo agentes requisaban ordenadores, libros de contabilidad y teléfonos móviles. La imagen de aquel despliegue le dejó ver que no solo él, sino toda la red de aliados que habían construido, había logrado lo impensable, convertir la indignación en acción colectiva. A las 5 de la mañana, la operación concluyó con la lectura de derechos de don Ramón Herrera en los calabozos de la comisaría de San Blas. El informe policial detallaba la incautación de pruebas por valor de más de 1 millón de euros, contratos falsos, pagos en efectivo a testaferros y agendas con los nombres de niños forzados a trabajar. Herrera, esposado y con la mirada atónita, apenas balbuceó su inocencia. Las cámaras de televisión exhibieron imágenes de los agentes saliendo de la mansión, cargados de cajas selladas. En el exterior, un grupo de activistas aplaudió la noticia, ondeando pancartas con el símbolo del faro. Cuando le transmitieron la noticia, Andrés sintió cómo se desvanecía una nube de incertidumbre que lo había acompañado desde el día del naufragio emocional. Llamó a Javier y a Ricardo. Es oficial. Herrera está detenido y su imperio, en investigación. Ambos respondieron con voz emocionada y un claro sentido de alivio. Los niños están a salvo, Andrés. Ha valido cada esfuerzo. Al regresar al piso santuario poco antes del amanecer, encontró a Lucas, Sofía,
Mateo y Clara aún desvelados, dibujando estrellas en un papel mientras esperaban la historia prometida. Con una sonrisa que desbordaba paz, Andrés se sentó en el suelo y comenzó a narrarles un cuento sobre un faro que resistía la tormenta más oscura para guiar barcos perdidos de vuelta a puerto. Los niños lo escucharon en silencio, con los ojos brillantes de expectación. Afuera, el sol asomaba en el horizonte como si saludara un nuevo capítulo. La red de aliados acababa de consumar la victoria jurídica, pero para Andrés y sus compañeros, la verdadera recompensa era ver a 4 niños recobrar la inocencia y la libertad de soñar. Y mientras las primeras luces doradas pintaban las paredes del refugio, supieron que la revelación definitiva no solo había desenmascarado a un criminal. Había encendido un faro de esperanza dispuesto a brillar para siempre en Vallecas y más allá. El sol de la mañana bañó por completo el recibidor del antiguo piso santuario, convertido ahora en sede central del Fondo Vallecas Solidario. Todo había cambiado. Las mesas plegables dieron paso a escritorios firmes, las mantas usadas se almacenaron en cajas etiquetadas y las paredes se adornaron con diplomas de colaboradores y fotografías de cada uno de los niños que, meses atrás, llegaron sin nombre ni esperanza. Andrés González atravesó el umbral con paso firme, consciente de que aquella mañana marcaría el inicio de una nueva etapa. La apertura oficial del primer albergue Luz de Faro, un espacio destinado a acoger temporalmente a familias en riesgo de exclusión. En el salón principal, decorado con tonos cálidos y mobiliario donado por voluntarios, se congregaron representantes de la ONG, miembros del ayuntamiento, psicólogos y maestros. Frente al retrato de un faro enmarcado en madera reciclada, Andrés tomó la palabra. Su voz, modulada por la emoción y la convicción, resonó con claridad. Hoy, Vallecas deja de ser escenario de historias invisibles para transformarse en faro de oportunidades. El albergue Luz de Faro no es solo un refugio, sino un taller de vida. Aquí impartiremos cursos de oficios, clases de idiomas, terapia psicológica y acompañamiento escolar. Cada persona que cruce esta puerta encontrará un equipo dispuesto a tenderle la mano, porque la solidaridad no es un acto aislado, sino una forma de estar en el mundo. Los aplausos llenaron el espacio. Sofía, de pie junto a Lucas, sostenía un cartel con el lema Esperanza compartida mientras Clara y Mateo repartían pequeños recuerdos marcapáginas ilustrados con fragmentos de El Principito a los asistentes. A un costado, Carmen y Ricardo intercambiaban miradas llenas de orgullo. Aquel proyecto colectivo había superado cualquier expectativa. Después de la ceremonia, Andrés condujo a los niños a recorrer el albergue. La primera sala era un aula luminosa, equipada con ordenadores donados y estanterías repletas de libros. Aquí aprenderemos programación, mecánica y todo lo que queramos, dijo Mateo, acariciando el teclado con curiosidad. Siguió el taller de carpintería, donde jóvenes voluntarios mostraban prototipos de muebles hechos por beneficiarios anteriores. Luego, el comedor comunitario, largas mesas donde voluntarias cocinaban platos nutritivos basados en donaciones locales. Clara se emocionó al ver un mural pintado por vecinos, que representaba manos entrelazadas alrededor de un faro. Al llegar al jardín trasero, diseñado por un paisajista solidario, Lucas olió las flores y aspiró el aire limpio. El jardín incluía un huerto urbano, un rincón sensorial con piedras y texturas, y un espacio de juegos adaptados para niños con movilidad reducida. Allí, Andrés explicó que parte de las donaciones se destinaría a talleres de horticultura y terapias al aire libre. La naturaleza también cura, añadió, recordando sus propias lecciones de resiliencia en la penumbra del polígono. Por la tarde, se inauguró un foro abierto al público en el auditorio de la planta baja. Bajo el lema del polígono al progreso, participaron una psicóloga, un educador social, un empresario local y 2 familias que vivieron la experiencia piloto del albergue. La psicóloga contó cómo el acompañamiento grupal había reducido en un 70% los síntomas de estrés en los niños. El educador destacó el aumento de matrícula en las escuelas públicas gracias al refuerzo escolar. Una madre, con la voz entrecortada, agradeció en nombre de su familia: "Nunca imaginé volver a sentirme segura". Para cerrar el evento, Andrés presentó el Plan 2026, un programa estratégico que incluía
La apertura de 2 nuevos albergues en Usera y Carabanchel antes de fin de año. La creación de una red de mentorías empresariales para jóvenes en riesgo. El establecimiento de convenios con universidades para becas integrales. La implantación de un observatorio de infancia invisible, encargado de recopilar datos y generar políticas públicas. Cada punto generó reacciones positivas entre los asistentes. Se firmaron acuerdos con universidades, empresas tecnológicas y fundaciones bancarias. El alcalde de Madrid, presente en el acto, cerró la sesión subrayando que este proyecto es un ejemplo de cómo la colaboración público-privada puede transformar realidades. Al caer la tarde, Andrés regresó a la sala principal con los niños. Se sentaron en círculo sobre cojines, como en aquel primer refugio, y él sacó un pequeño farol con una vela en su interior. Encendió la llama y dijo: «Este farol simboliza la misión eterna de iluminar caminos oscuros. Mientras haya un niño sin oportunidad, nuestra labor no termina». Lucas, Sofía, Mateo y Clara escucharon en silencio, con ojos brillantes y sonrisas de complicidad. Cuando salió del edificio, con la brisa fresca acariciándole el rostro, Andrés alzó la vista hacia el horizonte urbano, tejados, antenas y el perfil distante de la sierra. En su pecho latía la certeza de que aquella historia no había concluido, sino que apenas comenzaba. El experimento de abandonar el privilegio para recuperar la humanidad había florecido en un movimiento imparable. Y, ante él, Madrid se desplegaba como un mapa lleno de faros por encender. Con el farol en la mano y la promesa de la misión eterna grabada en su mirada, Andrés emprendió el camino de regreso al hogar, sabiendo que, a partir de ese día, cada amanecer sería una nueva oportunidad para mantener viva la luz compartida.